¿Qué tal, candidato? Yo soy el pueblo. Disculpe, lo siento, pero estoy descontento. Las promesas que usted hace ya me las hicieron antes. Ya es hora, contráteme, vamos adelante. Y voté, ¿para qué? Nada me resolvieron. Dijeron, prometieron, pero no cumplieron. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién se merece ser el próximo gobierno? ¿Quiere que le crea? ¿Por qué? ¿Quiere mi voto? ¿Por qué? Convénzame. Convénzame. ¿Por qué no quiero votar en este 2014? Bueno, nunca he votado porque considero que ninguno de los candidatos hasta la fecha me ha logrado convencer. Y yo en esas elecciones no quiero votar porque simplemente de los presidentes que hay, ninguno cumple con las expectativas que yo espero. Muchas gracias. Es lo mismo ahora, siempre prometen y prometen y no cumplen. Estoy muy decepcionada y creo que realmente no voy a votar. El voto sé que es un derecho, es algo democrático, pero estoy muy desilusionada realmente y muy decepcionada. Porque no hay por quién votar. No quiero votar porque he llegado al convencimiento, después de mis 74 años de edad, que desde el año 63 para acá, la democracia, los políticos la han querido, la han atropellado y ya casi la tienen terminada. ¡Convénzame! Todo esto y más es entendible. En los últimos años, la política se ha desprestigiado. Sin embargo, cada país es responsable de sus gobernantes. Por eso, ese 2 de febrero, vaya a votar. En esta edición de Desencantados 2014, de cara a las elecciones presidenciales, queremos tocar varios temas de la política costarricense. Creemos que uno importante para abrir este primer programa es cómo consumimos la información. Nos mandan información de todos lados y de distintos medios alternativos y tradicionales, los cuales dicen verdades, dicen verdades a medias, dicen mentiras a medias. Ahora, tenemos que ser muy críticos al respecto. Para eso queremos ilustrarlo con el tema del artista plástico Habacuc, quien el año pasado estuvo muy de boga y fue muy polémico, ya que en su blog dijo lo siguiente: en este blog se publicará la documentación de un proceso, el paso del tiempo sobre la perra llamada Axioma. Se publicará una foto desde el domingo 15 de diciembre del 2013 hasta el 2 de febrero del 2014, día que se celebrarán las elecciones presidenciales de Costa Rica. Así pues, el público en general y los medios inferimos de que el tipo iba a agarrar a la perrita y la iba a matar, cosa que no sucedió, más bien él la rescató y la engordó. En fin, para discutir este tema del Axioma, así como él llamó a la perrita, tenemos a Diego Delfino, quien es el editor de la revista Su Casa y director del sitio web 89 Decibeles. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. A mí me parece muy importante tocar el tema de cómo es que estamos consumiendo medios en este punto de la campaña y cómo lo hemos consumido siempre. El mejor ejemplo es el tema de Habacuc, quien hace unas cuantas semanas estuvo bastante en boga en redes sociales, sobre todo porque, porque el tipo de ahí hizo un burumbum, así de sencillo. Estuvo hablando, lo condenaron mediáticamente y al final resultó no ser tan malo como lo pintaban. Claro, sí, fue un fenómeno muy interesante que funcionó tal y como él quería. Desde ese punto de vista, sin nadie pretender ser crítico de arte, ni mucho menos, se la jugó y la obra la completó la audiencia tal y como él quería, pero me parece que muy particularmente los medios, ¿verdad? Porque la primera trampa era para los medios y comieron directamente no solo digamos una falta de ejercicio de la profesión con los mínimos valores que se supone que la sustentan, sino después, más adelante, con una falta de autocrítica voraz, ¿verdad? Porque una vez que se supo lo que realmente estaba sucediendo, no se vio a la gente que generó ese impacto inicial. Nos dan verdades que asumimos, como axiomas, que no necesitan comprobación y no les damos un análisis, no le damos una lectura crítica, e inclusive cuando nos dicen no, mira, es que la verdad es todo lo contrario, uno se sigue casando con la idea original y no das pie al diálogo, y creo que eso es como muy importante de mencionar porque, en el caso de Habacuc, al tipo lo condenaron mediáticamente y hasta lo amenazaron de muerte, inclusive gente como por ejemplo de Indignados CR, ellos mismos cuando se mencionaron el tema, la gente los empezó a condenar, ya sabiendo cuál era la verdadera historia, que inclusive Senasa había intervenido y todo. Hay muchos elementos muy interesantes. Primero,
lo dice Noam Chomsky, es una verdad, de esas casi podríamos decir que esa sí es un axioma. La opinión pública es una opinión mediática. Y como vos dijiste, es mucho más fácil engañar a la gente que hacerle ver que ha sido engañada. A la gente no le gusta, ¿verdad? Tomarse por tonta. Ahora, más que nunca, cuando la forma de consumo de la información está siendo tan frenética, ¿verdad? Que rueda una tras otra las noticias y que la gente se queda en el titular, ni siquiera pasa la noticia. Este juego de información se vuelve mucho más violento, porque ya antes por lo menos teníamos el tiempo de leer la noticia, ahora no, ahora la compartimos antes de leerla, todos lo hemos hecho, llegando a extremos donde estamos depositando nuestra confianza en la opinión que se nos está dando, o en la información que se nos está dando, sin ni siquiera darse el espacio o el tiempo de cuestionar o de leer. Todos lo hemos hecho, lo comentábamos ahora, que tendemos a compartir antes de leer, ¿verdad? Cae el titular bomba y lo estamos volando de una vez en redes, difuminándolo, sin ni siquiera haber leído el contenido de la información. Cuando uno lee el contenido, a veces no llegamos siquiera a interiorizarlo, o sea, y decir, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la contraparte? ¿Dónde viene esto? Eso es súper importante y no lo estamos haciendo. Digamos, la lectura mediática, bueno, no tenemos la cultura de lectura mediática aquí en el país, que eso es un hecho. Entonces, solemos casarnos con lo que el mainstream nos trae. Bueno, siguiendo con Habacuc, que él quiso demostrar que a los ticos, bueno, como vos decís, nos incomoda o sea, darnos cuenta que nos trataron de tontos, y no solo eso, sino que cuando te cuestionan, o sea, por ejemplo, bueno, te dicen, ok, te molesta el maltrato animal, pero ¿por qué no te molesta, o sea, que 1 de cada 4 costarricenses esté bajo la línea de pobreza? ¿Y cómo eso no te indigna? O sea, creo que eso es importante. O sea, y no nos malentiendan, no es como que uno diga, o sea, el maltrato animal no es un tema importante, pero hay cosas de fondo, de estructura social, de violencia estructural que no estamos tocando y que estamos obviando, y que los medios simplemente no lo ponen como un punto neural. Porque son realidades elegidas. Esto se vuelve mucho más inmediato y mucho más energético porque estamos todos a la espera de alguien a quien crucificar. Nos cuesta mucho participar constructivamente, nos cuesta mucho participar para aportar. El ejercicio crítico completamente descartado, el contraste de fuentes, la lectura entre líneas, todo eso descartado. Pero cuando hay alguien a quien podamos irnos encima, y a él le encanta ponerse precisamente porque en ese personaje le gusta ser el villano, pero cuando lo hace, y él mismo se convierte en parte, digamos, del sistema, porque lo está desnudando, pero él es parte de todo esto. Bueno, vos, en tu opinión como periodista, ¿qué crees que sea importante, para ir ya concluyendo, que los ticos, o sea, y de cara a las elecciones, tenemos que ver para ser más críticos con las noticias? ¿Cómo las podemos empezar a leer, y cuál sería como tu consejo para leer toda esta catarata de información que nos está llegando? Ahora más que nunca contrastar la información, los diferentes medios, tratar de alimentarse de tantas fuentes como sea posible. Yo no me caso con ninguno, ni siquiera, por ejemplo, me parece un buen ejemplo que dijiste de indignados, perfecto, tomarlos en cuenta, pero me parece que el ejercicio de la sana crítica y de prestar realmente atención a lo que está pasando pasa por contrarrestar todo, o sea, escuchar todos los diferentes medios de comunicación. Ahora hay un montón, hay muchas opciones alternativas, no quedarse con uno solo, y por supuesto no dar por sentado que un titular que te tira CR Hoy o Telenoticias necesariamente sea cierto, y el caso del axioma así lo comprobó, ¿verdad? Y sobre todo también tener un poquito de ejercicio autocrítico, saber uno que uno se equivoca y reconocerlo, no ir a pedir la cabeza de nadie así a la carrera sin primero meditar y cuestionar la información. Diego, te agradecemos muchísimo tu participación en Desencantados 2014. Para el próximo tema vamos a hablar con Marisol Fournier, quien es psicóloga, y vamos a conversar un poco sobre la política como reality show, así como lo estamos viviendo. La tía Tere no sabe por quién votar. Amiga, no sabes lo que me acaba de pasar. Oye, escucha, no te podés imaginar, no te podés imaginar. Yo. Convenza
Dame. En este próximo bloque vamos a estar hablando sobre la política como un reality show, cosa que hemos estado viviendo sobre todo en estas últimas semanas, donde se ha polarizado muchísimo la campaña. Me encuentro aquí con Marisol Fournier, ella es psicóloga, y bueno, queríamos empezar por la publicidad, que últimamente, o sea, ya pasó de ser un discurso demagogo a un discurso de miedo hacia el otro. Podríamos empezar hablando por ahí. Sí, tal vez yo creo que es preocupante la forma en la que se está llevando esta campaña y que probablemente será aún más fuerte en los próximos días, porque está basada básicamente en el miedo y en el ataque a unos u otros candidatos. Y el problema con utilizar el miedo en la política y en la publicidad en general es que el miedo es algo que destruye el tejido social. En el miedo no es posible el diálogo. Y entonces es decir, es una reacción que la vemos incluso hasta en los animales. Alguien siente miedo y ataca o se defiende. Claro. No hay posibilidad de construcción colectiva, que yo creo que es lo que más le hace falta a este país. Me gustaría también como hablar un poquito sobre cómo los medios también han como creado personajes a través de los candidatos, e inclusive los mismos candidatos se han como subido en ese personaje de pronto, y cómo, sobre todo en el tema de los debates, bueno, los debates públicos como los del TCE, eso sí incluyen a toda la gama política que hay en este momento, que son más que los equipos de fútbol del campeonato nacional, pero como los medios privados se ponen a los 4 o 5, si meten a Pisa, que digamos tienen alguna posibilidad de voto, ¿verdad? Sí, claro. También en este tipo de campañas tan mediáticas, los medios, y en este país, pues los medios privados principalmente definen también una campaña y construyen personajes, es cierto, y es esto que decías, esta política del reality show, en el que básicamente la gente está esperando cuál es el capítulo nuevo de cada día, y se crea toda una sensación de emoción y de sensacionalismo, que está muy vacía realmente de contenido, de propuestas, y si además de esto se privilegia a ciertos candidatos, porque son los que están arriba en las encuestas, y no se da espacio a otros candidatos para que la gente conozca realmente toda la gama de propuestas que hay y sobre todo el contenido de estas propuestas, pues lo que tenemos es que la gente va a tomar una decisión bastante poco informada. Bueno, antes de entrar a este bloque estamos hablando un poquito sobre cómo este fantasma del comunismo está carcomiendo el tejido social, como vos decís, y digamos, y está ya en puntos absurdos, como que Abonte llegue a la casa con un papelito que diga tenemos que defender a Costa Rica del comunismo. Sí. O sea, a mí eso ya me parece tonto, absurdo, irreal, o sea, parece como una película de Buñuel, si me pone a pensar. Sí, yo creo que tal vez en nuestras generaciones no habíamos visto una campaña tan cruda y tan violenta en este sentido. Quizás el antecedente es el TLC, ¿no? Pero yo creo que a la hora en la que realmente hay posibilidades de que haya un cambio de modelo, porque lo estamos viendo en las encuestas, porque estamos viendo que un partido de izquierda tiene algunas posibilidades de ir a segunda ronda o de ganar las elecciones, pues sí ha despertado, yo diría que las estrategias más feroces y violentas, que además en Costa Rica no estamos tan acostumbrados, es decir, en otros países las campañas son así de violentas siempre, pero aquí no ha sido así. Y a mí sí me parece, yo no sé hasta qué punto esto cala en todas las generaciones o no, porque también es un fantasma que no es propio de las generaciones más jóvenes. Pero sí es preocupante en el sentido de que está incentivando también el odio, y el odio muy exacerbado, y esto realmente, imaginemos un escenario con un resultado muy estrecho, como ha ocurrido en otras elecciones. Bueno, ¿qué podría pasar en una población que está con miedo y que está con odio? Claro, no, y es importante que digas eso porque nos lleva también al tema de las encuestas, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de que, por ejemplo, el caso de Arias Otón, digamos, hace, ¿qué fue? Ya 8 años, que Otón era virtualmente perdedor y no tenía mayor alcance según la encuesta de Unimer. Arias estaba casi a la mitad con un 49,6% y Otón iba por un 25,4%, y al final fue menos de 2%. Sí. O sea, fue un empate técnico.
Yo lo que creo es que, bueno, las encuestas son una fotografía del momento y así hay que leerlas. También yo creo que hay algo, y que lo hacen mucho los medios comerciales y que es muy peligroso, que es tomar una encuesta, sacar el porcentaje de personas indecisas o que dicen que se van a abstener y tomar como datos reales una proyección que en realidad tiene un margen de error altísimo. Que es lo que hacen usualmente. Entonces, yo lo que diría con las encuestas que estamos viendo hoy y las que veremos de aquí al día de las elecciones es que van a estar muy volátiles, van a estar cambiando, porque el porcentaje de indecisos todavía es tan grande y la campaña está tan fuerte que la gente puede variar de opinión de una semana a otra. Además que hay como un factor ahí que el tico siempre ha votado como en secreto, me parece a mí. Y además mucha gente se decide, o sea, la elección se decide en la última semana, porque hay un porcentaje decisivo que toma en ese momento su decisión, y entonces yo creo que especialmente en esta lo vamos a ver. También, bueno, siguiendo un poco con la historia del fantasma del comunismo y como para también dejarle claro al televidente por qué estamos haciendo este análisis, es que el fantasma realmente es imaginario, no existe. O sea, ya somos los hijos de la globalización, de un modelo capitalista que se instauró fuertemente a partir del 90, cuando cayó la Unión Soviética, cuando dijeron no más comunismo como tal y como una fuerza grande mundial, y quedan... Bueno, y tenemos, por un lado, nos asustan con la Venezuela de Chávez y de Maduro, pero luego nuestro mayor socio comercial es China, ¿verdad? Sí. Yo no le tendría tanto miedo al comunismo. A ver, hay ejemplos de países socialistas en América Latina y en el mundo que tienen un fuerte componente social, pero que siguen siendo también, digamos, en producción capitalista y tal. Y además, yo lo que insistiría es que este país tiene una institucionalidad muy sólida, tiene, digamos, todo el sistema legislativo que es tan complejo de cambiar y de modificar, para bien o para mal, y realmente, además, dado el escenario que tenemos ahora, si llegara a ganar el Frente Amplio, por ejemplo, no le quedaría más tampoco que conciliar, ¿no? Porque también está ante un país dividido, y lo que le queda es el diálogo. Claro. Y en ese sentido, yo pensaría que va a ser una opción mucho más dialogada y que difícilmente se acercaría a esto que están metiendo por todas partes en publicidad de que va a ser una para Venezuela. Empezar, ni siquiera tenemos un componente militar que apoye un gobierno, sea de una o la otra bando, por decirlo de algún modo. Pero bueno, ya vamos terminando, te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, ahora vamos a seguir con Francisco Robles, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica, y vamos a estar hablando un poco sobre la izquierda, la derecha y cómo cada quien se embiste del centro. Como futuro presidente, ya es hora. Yo voy para el centro. No, hombre, es que va. Este es mi centro. Yo tengo la mejor posición. Quiten, usted es de izquierda. No, yo soy del centro. Yo voy al centro. No, hombre, ¿para dónde? Yo soy el centro, claro. Ustedes son chabelistas, vayan a su izquierda. No, para la derecha. Yo estoy acá. ¡Quítese, pelón! Apoyando a toda la clase. Yo soy el mejor presidente, yo voy en el centro. Este es mi centro. ¡Es la mía! Este es mi centro. Nadie me lo va a quitar porque el país me lo dio. Por tradición a los costarricenses no nos gustan los extremos, así que vamos a hablar ahora un poco de cómo esta campaña precisamente se ha embestido del centro y cómo se ha logrado satanizar que la izquierda, que la derecha y las construcciones imaginarias de las mismas, porque la izquierda de la cual estamos satanizando no es la izquierda de Manuel Mora, que ganó los aguinaldos, que ganó el Código de Trabajo, las garantías sociales, la caja. Estamos satanizando la izquierda de Chávez, al mismo tiempo que estamos satanizando al neoliberalismo salvaje en otros candidatos. Así que, bueno, encuentro ahora con Fran Robles. Él es profesor de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y escribe para la revista Paquidermo. Bienvenido, Fran, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, Fran, a mí me gustaría tocar este tema de la investidura de centro de los candidatos y cómo cada quien jala para satanizar al otro, o sea, que de extrema izquierda, de extrema derecha, pero a la hora de construir democracia y diálogo no estamos llegando a nada. Bueno, yo creo que tal vez lo que primero que habría que decir es que yo no sé si será cierto que a los ticos no les gustan los extremos. Es decir, en el imaginario costarricense yo creo que eso es lo que se ha creado, es decir, que somos un país de centro y por eso yo creo que ahí es donde se están ubicando todos los candidatos.
Es decir, pocos olvidan o pocos recuerdan, digamos, de que este país, la Segunda República, se construyó a base de fuego, armas y violencia. Es decir, la Revolución del 48 fue la radicalización de un conflicto llevado a las armas, ¿verdad? Es decir, ahí hubo un extremo, era el Partido de Liberación Nacional contra los comunistas y contra Calderón y Ulate, que representaban a la oligarquía tradicional costarricense. Ahora, si también y revisamos un poco más la historia, también ha habido extremos tanto de derecha como de izquierda, es decir, de esas izquierdas de la Guerra Fría, ¿verdad? Es decir, tenés al movimiento Costa Rica Libre, ¿verdad? Que era Hay como varios imaginarios que a mí me gustaría tocar ese tema, porque como bien vos lo decís, la izquierda y la derecha que aquí se fueron construyendo no es la misma que se construyó mundialmente, fueron distintas y que fueron dos contextos, digamos. De hecho, la izquierda costarricense, por ejemplo, es muy diferente a la izquierda centroamericana, a la izquierda global de hace 50 años, y que ahora no es la misma siquiera. O sea, cómo también los partidos no tienen sus ideologías definidas, cómo los mismos no reflejan en sus acciones lo que ellos hablan, por ejemplo, la socialdemocracia de Johnny Araya. Bueno, lo que uno tiene que entender también es que hay una base común, ¿verdad? Es decir, todos son socialistas en el sentido, por lo menos, me refiero al Frente Amplio y me refiero sobre todo a Liberación Nacional, incluso a la Unidad Social Cristiana, es decir, todos parten de una base socialista. El momento de ruptura es el papel que le dan al Estado y el papel que le dan al mercado. Es decir, uno puede entender que es de izquierda y que es de derecha a partir de analizar cuál es el rol que le dan al mercado sobre, por ejemplo, el agua. Es decir, el agua se puede considerar una mercancía o se puede considerar un derecho. Dependiendo de quién lo considere una mercancía, estaría ubicado más al centro de la derecha, y quien lo consideraría un derecho lo estaría ubicando, digamos, más al centro, hacia la izquierda. Lo que uno tendría que ver es también los cambios en las formas de pensamiento de Liberación. Es decir, Liberación, como te decía, nació de un extremo en la Guerra Civil del 48. Es decir, a Pepe Figueres en la década de los 50 y los 60 lo catalogaban de comunista. Es decir, también ese es un imaginario, un estereotipo, un estigma que se ha construido en el ideario costarricense. Es decir, si por alguna razón, digamos, te has opuesto a los intereses de los grandes grupos económicos, por ejemplo Figueres, es decir, nacionaliza la banca, le pone un impuesto de 10% a las multinacionales, se te cataloga de comunista. Es decir, lo catalogaron de comunista tanto los grupos empresariales costarricenses como los Estados Unidos. Hay otra cosa importante que deberíamos tocar, que es la parte de la publicidad negativa. O sea, ahora los candidatos se tiran a balazo limpio, o sea, que es comunista, que es de la derecha, que si vota por él van a perder su trabajo, o sea, cosas muy fuertes, o sea, y que efectivamente están metiéndole miedo a la gente, y como esto deconstruye la democracia, como el sistema participativo, el sistema político, el sistema no da cabida al diálogo, porque estás creando miedos imaginarios que simplemente te coartan para no querer entablar negociación con el otro, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, un problema principal de esto tiene que ver que quienes hoy están haciendo las campañas son publicistas. Es decir, ya en general, en el mundo entero encontramos que ya no hay propaganda. Es decir, la propaganda se encargaba de vender ideales, ideas, ideología. Lo que estamos viendo, lo que hoy tenemos son empresas de publicidad dedicadas en la mayoría de su tiempo a vender productos, y eso es lo que nos están vendiendo. Entonces te venden un producto de miedo, que es lo que muchos costarricenses están hoy asumiendo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que además, si tomas el imaginario costarricense, el imaginario costarricense es supuestamente de centro, pero si vos ves lo que ha sucedido en las últimas 3 décadas, incluso con las elecciones en el año 2010, donde Laura Chinchilla vapuleó mucho más fuerte que Oscar Arias, digamos, Costa Rica se movió a la derecha. Es decir, nuestro centro, el centro ideológico costarricense no es el centro, cambiando. Nuestro centro es la derecha. También hay como algo importante que mencionar, es que en Costa Rica la tradición política es como de castigar al partido que está en el poder, quitándole su cuota de poder, poniendo otro. Entonces vos ves que vemos 2 gobiernos de liberación, vienen 1 o 2 de unidad, 2 de liberación, 1 de unidad, 2 de unidad, 1 de liberación, y así sucesivamente. Ahora con todo este fenómeno de la pluralidad política, o sea, que ya no vemos el bipartidismo, estamos viendo cómo se resquebraja esto y cómo ahora el tico tiene muchas opciones. O sea, ahora los y las costarricenses ahora no sabemos para dónde tirar, y eso, digamos, tiene sus cosas muy buenas, pero al mismo tiempo vemos cómo
¿cómo no logra llegar a un diálogo? Claro, pero eso también es parte de una deficiencia de la institucionalidad democrática costarricense y los partidos políticos. ¿Por qué? Porque aquí no hay formación política, ¿verdad? Es decir, vos puedes tener a alguien de derecha votando por el Frente Amplio porque la bandera del Frente Amplio es anticorrupción y pueden ser los únicos, o pareciera ser que tienen las posibilidades de sacar a Liberación, o tener gente de izquierda que vota por Otto Guevara porque no quiere los impuestos. Es decir, una gran deficiencia, o sea, tenemos muchas posibilidades, pero la gente está votando no por digamos, una forma de ver el mundo, exacto, una ideología, sino por un producto. Ahora, bueno, ya para ir redondeando y ir cerrando, vos, ¿qué consejo le podrías dar al electorado ahora de cara a las elecciones? Estamos a 2 semanas, que efectivamente, cómo leer estos productos, estos medios, estas polarizaciones y cómo tomar la mejor decisión a nivel político y personal, ¿no? O sea, ¿qué consejo darías vos? En primer lugar, que la polarización no es mala, ¿verdad? Es decir, la polarización nos permite ver, o sea, quién está del otro lado, pero, o sea, es decir, no necesariamente tacharlo de algo malo. Es decir, las guerras del siglo XXI no se ganan con balas, se ganan con ideas. Es decir, la construcción de hegemonía, de un mundo mejor, de una sociedad más equitativa, más digna, con mayor dignidad para todos, no se gana peleando con otro a punta de puñetazos, se gana con ideas. Yo creo que por eso en estos momentos un estado como el que tenemos actualmente bastante polarizado permite que fluyan las ideas y en la cual cada uno puede ir aportando desde su propio espacio, ya sea la casa, la universidad, y que es ahí el gran reto. Es decir, para quienes consideren que Costa Rica necesita un cambio por una sociedad más justa, no se pueden quedar en las computadoras, que pareciera ser la tendencia actualmente. Es decir, que no necesariamente, vamos a hablar en Facebook es malo, pero tampoco subirse a un bus, exacto, no necesariamente tomar una calle, pero hablar con tu familia, ¿verdad? Sí, claro. Desde a poco se construye mucho. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu participación hoy en Desencantados. Al público les agradecemos mucho su compañía hoy desde la casa y los invitamos para que la próxima semana estén viendo la segunda entrega de Desencantados 2014. La tía Tere no sabe por quién votar. Amiga, no sabes lo que me acaba de pasar. Oye, escucha, no te podés imaginar, no te podés imaginar. ¿Qué tal, candidato? Yo soy el pueblo. Disculpe, lo siento, pero estoy descontento. Las promesas que usted hace ya me las hicieron antes. Ya es hora, contráteme, vamos adelante. Y voté, ¿para qué? Nada me resolvieron. Dijeron, prometieron, pero no cumplieron. Así como ustedes parecían buena gente y una vez en el poder totalmente indiferentes. Mucha palabrería, mucho compromiso. Y cuando son presidentes, chorizo tras chorizo. Convénzame. Convénzame.